Fragmento de Eric Bowler. Despertó un rato más tarde, desorientado, sobre el sofá del salón. Tenía encima de las rodillas la manta de pelotillas naranjas y rosas. Forzado por las circunstancias, aceptó un vaso de leche caliente y rechazó, con una sonrisa de compromiso, las galletas que le ofrecía su abuela. La tarde se le hizo eterna, y la cena fue otro calvario. La abuela apenas habló. La televisión no funcionaba desde que varios años atrás un rayo se precipitara sobre la antena del tejado. Eric deseó con todas sus fuerzas que llegara el momento de irse a la cama. Cuando se metió debajo de las mantas, recordó con nostalgia su edredón nórdico y la almohada ergonómica que le regaló su tío después de un viaje a Suecia. Tan solo aliviaba una única idea. Queda un día menos para regresar a Bremen, y se aferró a ella ahogando en suspiros. Aquella noche, la luz de la luna llena penetraba por los cristales del balcón y creaba inquietantes sombras en el dormitorio. Una de las más terroríficas era la del gigantesco búho disecado. Eric imaginaba que en cualquier momento podía abalanzarse sobre él y devorarle sin compasión el hígado. Se protegió el cuello con las mantas, lo pensó mejor, se tapó hasta la barbilla. Desde la cama oía el viento de las aceras, a través de las ramas de los árboles, golpeando las ventanas y colocándose por las rendijas de la puerta. También notaba pisadas sobre los peldaños de las escaleras. A esa misma hora crujía el suelo del pasillo, bajo los pies de Berta Bowley, y por todas las casas se escuchaba el lento mordisco de las carcomas. Fue entonces, encogido y tembloroso, cuando sintió que alguien lo observaba desde el balcón. Unos dedos blancos, casi invisibles, golpeaban contra los cristales con insistencia. ¡Tac! ¡Tac! Intentó no mirar en esa dirección. Cerró los ojos con fuerza y tal vez estuviera dentro de una pesadilla. Los abrió lentamente después de unos segundos que se le hicieron eternos. Volvió a escuchar un leve ruido en los ventanales. Giró su cuello muy despacio, apenas era capaz de respirar. Al otro lado del balcón había una joven un poco mayor que él. Su figura brillante flotaba en la oscuridad. Llevaba el cabello largo y ondulado. Su melena se enredaba con el viento de la noche. Durante unos instantes, él logró ver su rostro. Tenía unos ojos enormes, sin párpados, que le brillaban fijamente.